Dios me les bendiga en esta noche. Qué bueno que podemos esta noche podemos conectarnos una vez más para compartir, para hablar de la palabra. Este no es un video pregrabado, estoy totalmente en vivo. Y Dios bendiga a todos mis hermanos en El Salvador, todos mis hermanos en diferentes países conectados desde México, Guatemala, no sé desde dónde. Que Dios me les bendiga, Dios me les guarde a todos mis hermanos en los Estados Unidos también, a lo largo y ancho de los Estados Unidos, donde quiera que haya un siervo de Dios. Les voy a pedir en este momento que puedan conectarse, que puedan también invitar a familias, amigos, para que puedan escuchar la palabra de Dios en este día. Sabemos que es lo único que nos hace fuertes, es lo único que nos ayuda para seguir adelante. Sabemos, amados hermanos, que los tiempos no han sido muy favorables, humanamente hablando, para muchas vidas. Pero para la iglesia, hermano, yo quiero que usted entienda algo. No hay derrota, no hay vuelta atrás. Para la iglesia nosotros no tenemos derrota. La iglesia siempre va en avanzada. La iglesia siempre va de victoria en victoria. Acuérdese, amados hermanos, que el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así es que se levante el plan que se quiera levantar para desestabilizar a la iglesia, para querer marginar a la iglesia, para querer bloquear a la iglesia, no existe. Hermanos, desde los tiempos antiguos siempre la iglesia ha sido perseguida, siempre la iglesia ha sido objeto de bloqueo para muchas gentes. Pero nosotros sabemos que la iglesia no es una organización en sí, es un organismo vivo. Aunque sí la iglesia está organizada en el mundo entero, pero la iglesia en realidad, amados hermanos, es un organismo vivo. Por lo tanto, este organismo vivo es controlado y dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo nosotros en esta noche. Vamos a estar hablando sobre lo que es la unción. Vamos a estar hablando, amados hermanos, sobre lo que es moverse bajo la unción, sobre lo que es vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo, cuando nosotros dependemos de Dios en su totalidad, las cosas se nos hacen más fáciles? Sabemos que ya la historia de este mundo e incluso de la iglesia en esta tierra se ve totalmente diferente por el panorama de todas las cosas que han estado sucediendo. Entonces, como que la iglesia, amados hermanos, algunos no la han logrado entender, que ha entrado en una etapa de tiempos finales. Según toda la profecía que el Señor nos ha venido dando y nos dio a través de los evangelios, cada una de esas palabras ha venido teniendo su cumplimiento. Entonces la iglesia ha entrado ya prácticamente en la recta final. Hay pocas cosas que faltan que se vayan cumpliendo, pocas cosas. Pero para ello, amada iglesia, mientras el Señor no viene, porque sí, Él va a venir, pero como que toda la plataforma está siendo preparada. Como que toda la plataforma, como que la vemos, como que ya está, podríamos decir, un 80-90% preparada, ya también para el hombre de pecado, para el anticristo. Como que todo está tornándose a favor para cuando este hombre de pecado se manifieste, ya todo esté listo. Códigos, microchip, la tecnología, avances tecnológicos, la ciencia y todas esas cosas, hermano, vemos que como que todo se va poniendo a la disposición para que cuando el hombre de pecado venga y se manifieste, ya todo lo tenga a su disposición. Pero entienda y escuche esto. Él puede tener toda la plataforma, humanamente hablando, preparada, pero nosotros ya la tenemos preparada desde muchos años atrás. Cristo nos dejó la plataforma lista.
desde los tiempos antiguos, la iglesia ya tiene la base. La iglesia ya tiene la plataforma, tanto para los días pasados como para los días de hoy, como para los días venideros. La iglesia no tiene por qué estar queriendo buscar un plan B. El plan B no existe, porque siempre ha funcionado el plan A. O sea, el plan de Dios siempre ha funcionado. A Dios nunca se le ha ocurrido cometer un error en cuanto a su obra. Toda su obra es perfecta, toda su obra, hermano, es infalible. Su palabra, hermanos míos, su palabra. Yo quiero que usted entienda esto. Su palabra nos ha dado todo el diagrama, toda la logística, la anchura, la longitud, la profundidad. Hermano, todo ya está listo por nuestro Dios. Así es que este día, amada iglesia, quiero que usted vaya conmigo, por favor. Vamos a estar estudiando en este día una palabra preciosísima que tiene que ver con el Consolador. Saben, amada iglesia, que el Señor les dijo a los discípulos, y quiero que vayan rápidamente, los que tienen Biblia, vamos a ver, los que tienen Biblia, en el libro de los Hechos, vamos a comenzar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Bendito Dios. Quisiera que algún hermano me confirmara. Ahora los puedo ver acá, ya tengo aquí habilitado para estar viendo los mensajes. Quisiera que me confirmaran si se está escuchando bien, si hay que darle un poquito más de volumen al micrófono o si está correcto, si se está escuchando bien. Por favor, confírmenos, por favor. Dios bendiga a nuestros hermanos, a todititos los que están conectados. En el libro de los Hechos vamos a comenzar en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando son las 9:10 p.m. hora del Pacífico, son las 10:10 hora de Centroamérica. Así es que, amados hermanos, si usted está listo, quiero que vaya por favor al libro de los Hechos en el capítulo 1. Sabe, amados hermanos, que los discípulos tenían una inquietud. Ellos tenían una inquietud ya cuando el Señor se iba a ir. Y quiero que usted vea conmigo qué es lo que dice en el capítulo. Qué bueno, muchas gracias. Gracias por confirmarme que se está escuchando bien. Bendito Dios. Miren, hermanos, lo que dice en el capítulo 1. Y lo que voy a hablar es lo que fue una promesa y lo que fue una realidad y lo que es totalmente hoy el poder y mover del Espíritu Santo, la santa unción, el Espíritu Santo. Quiero que vean, miren lo que dice acá, por favor. En el libro capítulo 1 de los Hechos, versículo 4 en adelante, dice: y estando juntos, les mandó que no fueran a Jerusalén. ¿A quiénes? A los discípulos. Que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y saben, hermanos, que esa fue una promesa que el Señor se las dejó en el libro de Juan. Y por favor, quiero que vayan conmigo rápidamente al libro de Juan, porque el Señor ya les había hablado a los discípulos de la promesa. En el libro de Juan aparece donde el Señor les habló exactamente. Si usted tiene Biblia, escudriñe conmigo y se va a dar cuenta que el Señor ya había prometido sobre esa promesa. Ya había dicho el Señor lo que había de venir. Pero el Señor les dijo: no se vayan para Jerusalén. No, quedaos, es decir, quedaos en Jerusalén. En el versículo 26 del libro de Juan, por favor. Juan capítulo, permítanme que me está costando encontrarlo, pero creo que ya está por acá. Juan capítulo 16. Miren lo que dice acá, versículo 26. Dice la palabra. Si usted ve desde el versículo 25 comprenderá mejor. Dice la Escritura: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, dice el Señor, sino que claramente os anunciaré del Padre. Dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo, mas yo os rogaré al Padre. Mas yo os rogaré al Padre, dice Juan. Y mire que dice más adelante: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo os rogaré al Padre por vosotros,
pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, así que habéis creído que yo salí del Padre. Por lo tanto, el Señor está hablando que enviará su promesa. Fíjense, hermano, que en el capítulo 14, quiero que vean, por favor, el Señor les está diciendo que Él va a rogar al Padre, pero en el 14, versículo 16, lo va a entender un poquito mejor. Mire lo que dice. Bendito Dios. El versículo 15 dice de esta manera: si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. O sea, el Cristo había venido para consolar a su pueblo, como la promesa, como el Mesías, que había venido, como el cumplimiento profético, había venido, y esa era la consolación para el pueblo de Israel, la llegada del Cristo. Pero ahora el Señor, ya en el libro de los Hechos, el Señor ya se estaba despidiendo, pero les dijo de esta manera, y quiero que vayan. Aquí en el versículo 16, les dijo que les iba a mandar la promesa, y que les iba a dejar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Oigan, hermanos, si alguien alguna vez dice que el Espíritu Santo solamente vino para un rato, no, hermanos míos. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino para siempre. Os daré otro consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Ahora, volvamos otra vez al libro de los Hechos y se va a dar cuenta lo que el Señor les dice. Dice en el versículo 4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Que esperasen la promesa del Padre, como lo oíste de mí. Y eso pues ya lo escuchamos, que lo dijo el Señor en Juan 14, 16, y también en el 16, 26, vemos que el Señor le dijo, yo voy a rogar al Padre por vosotros. Pero dice en el versículo 5, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días, le dijo el Señor a los discípulos. Entonces, dice la palabra, entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Saben que los discípulos, ellos querían que Israel en el tiempo ese fuese restaurado. Ellos querían que el Señor en ese instante o en ese tiempo que Él vino, que fue un periodo de 3 años y medio que el Señor estuvo, ellos querían que el Señor restaurase y que tumbara al imperio romano. Ellos querían totalmente eso, porque ellos querían verlo tal y cual ellos lo habían soñado y esperado, pero no era el tiempo todavía. Solamente era el principio de lo que habían de suceder posteriormente. Ahora viene el Señor y les dice de esta manera, correspondiéndoles, y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Todas estas cosas están en la potestad del Padre y Él es el que lo hará. La restauración de Israel se dará, pero no en el tiempo de ustedes, será en el tiempo del Señor. Pero, les dice el Señor acá, oiga lo que les dice, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oiga lo que les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sabe que esa palabra también está en griego, es dunamis, pero recibiréis dinamita, recibiréis poder. Como se diría en inglés, recibiréis power cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Porque la tarea que viene de ahora en adelante, al irme yo, en otras palabras, dice el Señor, no será una tarea fácil. Porque no es con fuerza, no es con ejércitos, no es con brazo de carne, es con el Espíritu del Señor. Por eso la iglesia necesitaba ser investida del poder del Espíritu Santo. No sé si me están escuchando todos lo que estoy diciendo, pero lo único que la iglesia necesita para ser efectiva en la tierra es el poder del Espíritu Santo. La potencia y el poder del Espíritu Santo para poder persistir. Hermano, en un mundo que día con día se está
tergiversando. Un día con día, el mundo se pierde. Hermano, en medio de esta pandemia nos dimos cuenta que un país centroamericano, hermano, legalizó el matrimonio gay. No se extraña, hermano, ya todo eso estaba profetizado, que se iban a dar los tiempos como en los días de Sodoma y Gomorra. Y recientemente, hermanos míos, un país de Norteamérica también, lo cual es México, recientemente acaban de aprobar también, hermano, acaban de aprobar también que no se discrimine y que los padres no pueden impedirle a su hijo si es homosexual. No puede decirle que tiene que reconsiderar su vida, no, tiene que dejarlo. Y si ellos tratan la manera de reorientarlo, puede ir preso. Y los pastores, también ya hay prohibiciones. Así es que, amada iglesia en México, alerta, ojo con esto, porque el ambiente profético se está poniendo más latente. La palabra se está cumpliendo. Las naciones, en medio de la muerte, el dolor y la angustia y las cosas que se están dando, en vez de buscar de Dios, más se están corrompiendo. ¿No se dan cuenta? Centroamérica, vemos Costa Rica como tomando la vanguardia en el matrimonio, hermano, como el que le llaman el orgullo gay. Y luego también en México, que usted ya no puede reorientar. Si alguien se siente que es niña siendo varón, usted no le puede corregir, no le puede decir, porque él tiene que aceptarse lo que él piensa y lo que él cree de sí. Esa es una aberración. Mas sin embargo, hermano, bien hemos venido viendo a la luz de las Escrituras que vendrían tiempos difíciles. Por eso la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y la gente, en vez de buscar de Dios, más se está prostituyendo, más se está corrompiendo. Y usted cree, hermano, que esta encerrona y que esta cosa de la pandemia y que esta cosa del virus, ¿usted cree que la gente ha buscado de Dios? En parte, no vamos a descartar, porque mucho pueblo, hay que aceptarlo, mucho pueblo ha buscado del Señor, pero muchos hermanos no han buscado del Señor. Y por eso el Señor le dijo a Timoteo a través de Pablo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios. Tenemos que estar encendidos en el Espíritu. Y por eso el Señor le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, no se muevan de Jerusalén, quédense allí hasta que seáis llenos del poder de lo alto. Porque vendrá sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo. Vendrá sobre ustedes el poder de Dios. Y me seréis, les dijo el Señor, vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, dice el Señor, hasta lo último de la tierra. Como dice el libro de Mateo, hermano, que será predicado el evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo vino para impulsar a la iglesia, para guiar a la iglesia, para dirigirnos. Hermanos míos, bendito Dios por las congregaciones que han sido valientes y en medio del dolor, en medio de la tempestad, en medio, hermano, de la tragedia, en medio, hermano, de la muerte, no han dejado de reunirse. Y bendito Dios por aquellos también que no hemos dejado de transmitir a través de estos medios. Ahora yo bendigo, hermanos míos, bendigo estas redes sociales que nos permiten hasta el día de hoy pues seguir compartiendo. De verdad, le doy gracias a Dios. Bendigo los medios como YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Hermano, estos medios los cuales el Señor nos permite compartir la palabra. Es una tremenda bendición. Pero, hermano, podemos tener todos los medios habidos y por haber, pero si no tenemos el poder del Espíritu Santo, no seremos efectivos, porque el Señor le dijo, hermano, a la iglesia, el Señor le dijo a los discípulos, me seréis testigos. Me seréis testigos. Y esa palabra testigos es algo más que alguien que ve algo, que alguien que observa algo, sino que testigo es, me seréis mártires. Y sabe, hermanos, que lo que viene y lo que se dará en los últimos tiempos
será mucha persecución, la cual ya está viendo persecución en las naciones. Pero sabe, hermanos, que la iglesia, cuando está llena del Espíritu Santo, nada la conmueve, nada la inmuta, nada la mueve, persiste hacia adelante. ¿Sabe por qué los discípulos cuando comenzaban en el ministerio, recientemente el Señor los había llenado del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué Jesús también, hermanos míos, pudo aguantar hasta la muerte y muerte de cruz y pudo soportar todo? Porque Él fue lleno del Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego dice la palabra que del desierto regresó en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús pudo ser efectivo hasta el último día de su ministerio, humanamente hablando, en la tierra, porque Él siempre anduvo lleno del Espíritu Santo. Siempre anduvo lleno del Espíritu Santo. Y por eso les dijo, en cierta ocasión el Señor sopló sobre los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu. Pero luego después, hermanos míos, les dijo: hasta que seáis llenos del Espíritu Santo. Entonces ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero siempre y cuando sean llenos del Espíritu Santo. Hermanos míos, saben que cuando el Espíritu Santo vino en aquel tiempo, dice la palabra